Bueno, como en el mes como el mes pasado no pude daros la charla, pues lo que he pensado es juntar el tema del mes pasado con el de este mes, ¿vale? Porque están íntimamente relacionados. Entonces voy a intentar, sobre todo, poder concretizarlo y sintetizarlo en el tiempo que tenemos, ¿vale? Entonces, el tema es que, habéis escuchado esta palabreja, la sinodalidad. A lo mejor lo habéis escuchado porque en la Iglesia estamos celebrando, el Papa lo convocó y muchas diócesis han empezado este año, bueno, por no decir todas, el llamado sínodo de la sinodalidad, valga la redundancia. Entonces, la palabra sínodo significa caminar juntos, una palabra griega que significa caminar juntos. A lo largo de la historia, la Iglesia ha celebrado muchos sínodos. Ha celebrado muchos sínodos. Los últimos, los más recientes, pues por ejemplo el Papa Francisco convocó un sínodo para hablar sobre los problemas de la Amazonía, sobre el cuidado de la casa común, la creación. Hubo un sínodo sobre la familia hace relativamente poco. En tiempos de Benedicto XVI hubo un sínodo sobre la Eucaristía. En tiempos de Juan Pablo II hubo muchos, porque su pontificado fue muy largo. Pero, por ejemplo, el primer sínodo que convocó Juan Pablo II, nada más ser elegido Papa, fue un sínodo sobre la familia. Entonces, el sínodo es como una reunión de obispos y de fieles laicos, donde se trata un tema concreto y la forma de tratar ese tema es caminamos juntos. Las cosas no son porque pego un puñetazo en la mesa y esto se hace así porque lo digo yo y punto, sino que la Iglesia, dentro de la tradición que ha recibido desde su origen y dentro de lo que se le ha revelado en la Sagrada Escritura, la Iglesia va haciendo un camino. Sabemos que el camino de un cristiano termina en el cielo, ¿no? Y en ese camino vamos haciendo un discernimiento sobre distintas cuestiones, sobre distintos temas que nos tienen que ayudar a vivir más íntegramente y a vivir más intensamente la fe. Entonces, sínodo es caminar juntos. El Papa Francisco para este año convocó un sínodo de la sinodalidad. Es decir, caminamos juntos y reflexionamos sobre lo que significa en la Iglesia caminar juntos. Porque en este caminar juntos se ha reflexionado sobre todos estos temas que yo os digo, la Eucaristía, la familia, la creación, mil cosas. Ahora estamos en un sínodo en el que se camina juntos para reflexionar qué significa caminar juntos y el camino que vamos haciendo juntos, ¿vale? Es para que os quede claro qué significa el sínodo de la sinodalidad. ¿Por qué es importante? Pues hombre, es importante porque en la Iglesia caminamos todos y caminamos juntos. No camina el cura por un lado, la monja por otro, las familias por otro, ¿no? El camino lo hacemos juntos, ¿no? San Agustín decía aquello de, para vosotros soy pastor, pero con vosotros soy cristiano. Entonces, la vida de la Iglesia es un camino en el que todos juntos, laicos, presbíteros, obispos, religiosos, religiosas, vamos haciendo juntos un camino. Y todos tienen un papel importante en ese camino. Todos tienen un papel importante en ese camino. Por poner un ejemplo muy básico y muy sencillo, la vida de un cura no se reduce o se resume en hacer muchas cosas. Hay cosas que hay que hacerlas. Pero los sacerdotes
pues gracias a Dios tenemos a colaboradores generosos que nos ayudan en distintas tareas y que son sencillas pero muy importantes. Por ejemplo, a un sacerdote le da la vida pues que alguien en la parroquia le ayude a preparar las cosas de la misa, a recoger después, ¿no? Entonces, esto es una tarea sencilla, escondida, que a veces no se valora, pero que, hombre, que al sacerdote le ayuda mucho, porque también le permite a él atender otras cosas que de otra forma a lo mejor no atendería. Es un ejemplo básico y sencillo para que entendamos que todos aportamos algo en el camino que vamos haciendo y nos ayudamos los unos a los otros. ¿Vale? Bien. ¿Qué dice el Papa Francisco? Porque hay tres conceptos importantes para entender el sínodo de la sinodalidad. Y vamos a hablar fundamentalmente de tres conceptos. Cada concepto es una charla. Os decía que hoy juntamos la charla de hoy y la del mes pasado. Entonces, dentro del sínodo de la sinodalidad, del camino que hacemos juntos, hay tres elementos, tres conceptos muy importantes que nos ayudan a hacer este camino. La comunión, la participación y la misión. Entonces vamos a intentar entender qué significa esto, ¿vale? El Papa Francisco dice que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio. Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra sínodo, caminar juntos, laicos, pastores, el obispo de Roma. Es un concepto que decíamos, yo os he explicado que es fácil hasta cierto punto de expresarlo con palabras, pero que no es tan fácil ponerlo en práctica. Porque claro, luego hay que saber concretar qué significa ese caminar juntos. Porque claro, es muy fácil decir, es que el cura hace lo que le parece, ¿no? Pues esto, claro, pues es que no es que el cura haga lo que le parezca, pero vamos, que en ese caminar juntos todos nos involucramos, ¿no? Entonces, el camino sinodal que nosotros hemos empezado en la Iglesia va a finalizar con una asamblea general ordinaria del Sínodo de los Obispos con el lema por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Entonces hoy vamos a hablar de dos términos, los dos primeros, comunión y participación, ¿vale? Que nos pueden ayudar mucho a entender lo que es caminar juntos, ¿vale? Que dicho sea de paso, hay que tener muy clarito, ¿vale?, que el camino que hacemos juntos nadie se lo inventa. No hay que inventarse el camino por el que ir. El camino es Cristo. El camino es Cristo. Y el camino está trazadito y muy bien trazadito. Y hay que caminar por donde Cristo nos ha dicho que tenemos que caminar. Otra cosa es cómo se concreta la forma y la manera de caminar, los obstáculos que te encuentras, las dificultades que aparecen, pero no hay que inventarse ningún camino, que esto incluso hay gente en la Iglesia que no lo entiende. Hay gente en la Iglesia que a veces dice, no, es que la Iglesia tendría que abrirse más al mundo y tendría que ser más cercana y empezar a administrar el sacramento del matrimonio a las personas homosexuales. Pues mira, la Iglesia no tiene nada en contra de las personas homosexuales, las trata con respeto, con cariño, las acoge, las acompaña, les ayuda a vivir la fe como todo fiel cristiano, pero lo que la Iglesia no puede hacer, nunca podrá hacerlo, es administrar el sacramento del matrimonio a una persona homosexual con otro homosexual, pero porque el matrimonio no se lo inventa la Iglesia. Es algo que nos ha revelado Dios en el libro del Génesis. Creó hombre y mujer, el hombre abandona a su padre y a su madre, se une a su mujer, se hacen los dos una sola carne. Por esto no puede haber matrimonio entre personas del mismo sexo. Y no es una cuestión de que sea una injusticia. No, es una cuestión de caminar por el camino que Dios nos ha dicho. Otra cosa luego es la forma en la que hacemos determinadas cuestiones. Pero el camino está muy trazadito. Esto es muy importante. No nos inventamos un camino.
El camino nos lo ha marcado Dios. Y es un camino en el que uno es guiado por la fe, iluminado por la palabra de Dios, y es un camino que tiene como meta el cielo, el reino de Dios. ¿Qué es importante en este camino? Pues que el Hijo de Dios se hizo hombre y al hacerse hombre comenzó a caminar con nosotros. Y va a seguir caminando con nosotros en la Iglesia, a nuestro lado, hasta que vuelva a establecer de forma definitiva y plena su reino de amor. Porque Él ha querido quedarse con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Hasta el momento en el que llegue el final de los tiempos, que es la segunda venida del Señor, la parusía, vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, hasta que llegue ese momento que no sabemos cuándo va a ser, y ojalá sea cuanto antes mejor. Hasta que llegue ese momento, el Señor camina con nosotros, porque se ha quedado con nosotros, se ha quedado en la Iglesia. Nos ha hecho miembros de su cuerpo, porque la Iglesia es un cuerpo, Cristo es la cabeza, Nosotros somos los miembros. Nosotros que formamos parte del cuerpo estamos unidos a Él, que es la cabeza. Para poder ser en la Iglesia, como dice el apóstol Pedro, piedras vivas del templo santo de Dios. Y para ser piedras vivas del templo santo de Dios y estar unidos a Cristo, que es nuestra cabeza, hace falta, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 23, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Haremos morada en él. La Santísima Trinidad ha querido hacer morada en nosotros, ha querido habitar dentro de nosotros. Nosotros desde el día del bautismo somos templos de la Santísima Trinidad, para que por la acción del Espíritu Santo, como dice San Pablo, tengamos los mismos sentimientos de Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Se anonadó a sí mismo, se rebajó, se hizo esclavo, hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Entonces, el camino que hacemos es el camino que ha hecho el Señor, es el camino que ya ha hecho el Señor, el que hacemos nosotros. Por eso es tan importante entender el concepto de comunión. Significa que estamos unidos en el camino que ha hecho Jesús y hacemos ese mismo camino que ha hecho Él. Y Cristo sigue caminando a nuestro lado para obtener del Padre para nosotros, como ya hizo con su sacrificio en la cruz, nuestra redención, el perdón de los pecados, ser justificados ante Dios nuestro Padre, para que lleguemos a ser y seamos un pueblo santo de sacerdotes, profetas y reyes. Primera carta del apóstol San Pedro. Cuando somos bautizados, el sacerdote que nos bautiza nos unge con el santo crisma y nos consagra a Dios. Y nos consagra haciéndonos ser partícipes de la vida de Cristo y unidos a Cristo como sacerdote, profeta y rey. Desde el día de nuestro bautismo, todos somos constituidos sacerdotes, profetas y reyes. En la Iglesia hay dos tipos de sacerdocio. Uno es el sacerdocio ministerial, el que ejercemos los sacerdotes, los presbíteros. Otro es el sacerdocio común, que es el sacerdocio del que participa todo bautizado, porque estamos unidos a Cristo sacerdote. ¿Cuál es la misión de un sacerdote? Ofrecer un culto agradable a Dios. Eso lo hacemos todos los bautizados. Le damos culto agradable al Señor con nuestras acciones, con nuestras ofrendas, con nuestra vida. ¿Dónde se realiza esto de una forma más evidente? Cuando celebramos la Eucaristía. Porque la Eucaristía es sacrificio de Cristo en la cruz, alimento y presencia. Dios se ha quedado con nosotros para que anunciamos su muerte hasta que Él vuelva, como dice San Pablo.
Esto que se responde después de la consagración, que no, a veces no lo sabemos porque estamos acostumbrados a responder siempre lo mismo, lo de anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Pero hay otras expresiones después de la consagración en la que decimos, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, ¿no? Esperamos que el Señor un día va a volver y hasta que vuelva nosotros anunciamos la muerte del Señor, su sacrificio que a nosotros nos redime, nos santifica, nos da la vida, ¿eh? Entonces, su presencia, la presencia sacramental y la permanencia sacramental del Señor, que se queda todos los días, imagen de esto es la Eucaristía, que la guardamos en el sagrario, su presencia y su permanencia son la manifestación de su entrega por amor a nosotros hasta el extremo, para poder caminar a nuestro lado en medio de las vicisitudes, las dificultades que nos encontramos en este mundo. Y por eso un cristiano tiene que ser por naturaleza eucarístico, adorador de aquel que camina con él, para que por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo, por la propia ofrenda personal que nosotros le dirigimos al Señor, nos unamos a la ofrenda que Él hizo de sí mismo por la salvación del mundo y así nos hagamos una sola cosa con Él. Entonces, solamente entonces, es cuando uno manifiesta la verdadera comunión de la Iglesia que camina junta, de la Iglesia sinodal, mostrando a la humanidad el amor misericordioso del corazón de Jesús, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como dice el apóstol San Pablo en su carta a los tesalonicenses. Pero la verdadera comunión, la comunión de la Iglesia, se realiza de esta manera. Cuando uno recibe al Señor y se une a Él haciendo de su vida una ofrenda para unir la propia ofrenda a la ofrenda que el Señor hizo de sí mismo. Entonces, lo que nos une fundamentalmente es la Eucaristía. Entonces, esto es muy importante porque hoy en día, lamentablemente, incluso en la Iglesia, se confunde la palabra comunión. Y parece que la comunión es que todos tenemos que pensar lo mismo como borregos y ir en la misma dirección, y parece que como te atrevas a decir una cosa contraria a la que dice el obispo, estás fuera de la comunión de la Iglesia, eres un hereje. Pues no es verdad. No es verdad. Los esposos, los que sois esposos, estéis casados, ¿cuántas veces y en cuántas cosas pensáis de forma distinta a vuestro marido o a vuestra mujer? Y pensar de forma distinta significa que no estáis en comunión, que no estáis unidos, que no os queréis. Pues nada, parece que tenemos que pensar todos como borregos, en la misma. No puedes ni disentir, ni opinar a veces. Pues mira, es que esto no es así. Entonces hemos perdido el sentido de la verdadera comunión. ¿Hemos perdido? Por esto es tan doloroso y tan terrible, que yo lo digo muchas veces, porque es una auténtica barbaridad que cuando empezó la pandemia la Iglesia cerrase sus puertas y se dejara de celebrar públicamente la misa, cuando precisamente lo que nos une en una misma familia es la Eucaristía. En el momento en el que más necesitábamos la Eucaristía, se cierra. Entonces, es lo que pasa cuando se ponen, cuando por ejemplo se pone la salud por encima de la fe. Que yo no digo que no haya que cuidar la salud, que habrá que cuidarla, que habrá que ser prudentes, que habrá que ser responsables, pero hombre, la salud no vale más que Dios. Es que la Eucaristía es Dios. Y como se te ocurra defender la Eucaristía, como hicimos algunos curas, bueno, pobre de ti, no estás en comunión con la Iglesia. Pero si lo que hace la comunión de la Iglesia es la Eucaristía. El pan de la vida
no cambia nuestra naturaleza como la cambian los demás alimentos. Dice San Juan Crisóstomo, ¿qué es en realidad el pan? El cuerpo de Cristo. ¿Qué se hacen los que comulgan? Cuerpo de Cristo. Te transformas en aquello que comes. Cirilo de Alejandría dice, porque el Verbo habita en nosotros de modo divino por medio del Espíritu Santo y de modo humano por su carne y por su sangre. No existe momento de mayor unión con el Señor que la Eucaristía. El venerable Luis de Trelles, importantísimo señor en la adoración nocturna. A través de la unión con Cristo, pan de vida eterna, se realiza la verdadera sinodalidad y unidad dentro de la Iglesia y como ejemplo de unidad ante la sociedad dividida por el pecado. De la misma forma que Jesús resucitado se aparece en el camino de Emaús a aquellos dos tristes que no sabían dónde iban, escuchó sus problemas y abatimientos y los fue ilustrando y enseñando, iluminando con la Escritura el sentido del sufrimiento y del dolor para transformarlos después en el partir del pan donde ellos le reconocen. De la misma manera Jesús camina con nosotros y nos enseña que no podremos reconocerle nunca de una forma tan grande y tan alta como en la Eucaristía. Con Cristo, camino, verdad y vida, si le recibimos, si le adoramos, seremos para los demás, nosotros mismos, sacramento de comunión, común unión, mostrando de esta manera en el caminar de nuestro día a día el remedio ante un mundo dividido por el demonio que es el príncipe de la mentira. Por eso yo siempre digo que nuestra mejor vacuna es Dios contra todas las cosas que suceden. Pues el que nos muestra constantemente el sentido del camino que nosotros hacemos. Sinodalidad, comunión. No es posible caminar juntos si en la base no hay esta comunión que nace de la comunión con el cuerpo de Cristo. Y luego está la palabra participación. Bien, ¿qué significa participación? Porque lo más fácil es pensar, pues ya está, pues es que participamos en las cosas de la Iglesia. Y entonces venimos a misa, venimos a la oración, venimos a la adoración nocturna o venimos... no es ese tipo de participación. Lumen Gentium es un documento muy importante del Magisterio de la Iglesia porque es una constitución apostólica del Concilio Vaticano II. Lumen Gentium en latín significa luz de las gentes. Es una constitución que habla sobre el ser de la Iglesia. La Iglesia está llamada a ser, a mí, los que me conocéis, os lo digo muchas veces, la Iglesia está llamada a ser luz entre las gentes, luz en medio de la oscuridad. Un cristiano no deja de ser nunca luz en medio de las tinieblas, porque así es Jesús, la luz del mundo, que enciende nuestros corazones para que brillemos, no porque lo valgamos, porque somos unos pobrecitos, pero porque portamos el amor de Dios en nuestros corazones. Entonces la Iglesia es luz de las gentes, luz en medio de la oscuridad. Entonces Lumen Gentium en este documento, en el número 41, dice, os leo literalmente, una misma es la santidad que cultivan en los múltiples géneros de vida y ocupaciones. Géneros de vida y ocupaciones, sacerdotes, familias, religiosos, cada uno tiene un género de vida, cada uno vive un estado de vida distinto. Una misma es la santidad que cultivan. Todos, vosotros y yo, estamos llamados a una misma santidad. Seguimos a Cristo, pobre, humilde y cargado con la cruz, a fin de ser hechos partícipes de su gloria.
Este es el camino que nosotros hacemos. Y dice Lumen Gentium: pero cada uno debe caminar sin vacilación por el camino de la fe viva, que engendra la esperanza, obra por la caridad, según los dones y funciones que le son propios. De lo que estamos hablando es de participación de la vida divina en la llamada a la santidad, gracias a que el Hijo de Dios se hizo hombre y por la vida de la gracia nos hace participar de su gloria. O sea, que Cristo se hiciera hombre significa que Dios nos quería comunicar, haciéndose hombre, su vida divina. Porque no hubiera habido otra manera, hermanos, de participar de la vida divina si Dios no te la da. Y la forma en la que Dios nos la quiso dar fue participando Él de nuestra vida humana. Dice Santo Tomás: la gracia de Dios, el amor de Dios, no destruye la naturaleza humana, sino que la supone, la perfecciona, la eleva. La fe presupone la razón natural, como la gracia presupone la naturaleza y la perfección. Esto es muy importante. ¿Por qué la fe presupone la razón natural? Porque para un cristiano es razonable creer. Porque Dios puede ser conocido por la razón, a partir de las cosas creadas, como enseña el Concilio Vaticano I. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba teología, siendo seminarista, en la asignatura de teología fundamental, el profesor de teología fundamental nos hizo aprender de memoria una afirmación de un documento del Vaticano I, del Concilio Vaticano I, que se llamaba Dei Filius, el Hijo de Dios, que decía así: Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido por la luz natural de la razón a partir de las cosas creadas, a partir de la creación. Porque te tienes que preguntar, ¿quién ha hecho lo que tus ojos ven? El universo creado, la creación que ven nuestros ojos, los elementos, el aire, el agua, el fuego. Hay un creador que lo ordena todo con perfección. Esto es para hablar de la relación que existe entre la fe y la razón. Es razonable que yo crea en Dios. Por eso, la fe presupone la razón, de la misma forma que la gracia presupone la naturaleza y la perfección. Y la gracia de Dios nos va perfeccionando en nuestra naturaleza humana para hacernos cada vez más semejantes a Cristo. Fijaros, en la misa, seguro que os habéis fijado más de una vez que en el momento de preparar el altar, el sacerdote pone, y no lo vais a ver ahora después cuando celebremos la misa, os vais a fijar, coge el cáliz, echa el vino y después de echar el vino echa un poquitín de agua. Y en ese momento, el sacerdote hace, interiormente él, hace una oración. Bueno, vosotros no lo sabéis, pero los curas en misa hacemos como 15 oraciones secretas. A mí a veces me las escucháis porque las digo porque en vez de pensarlas, cuando lo piensas parece que vas todo a matacaballo rápido, decirlo y escucharlo a mí me ayuda, ¿no? Entonces, algunas veces yo creo que me escucháis decir algunas cosas que pensaréis que qué está diciendo este cura, ¿no? En el momento en el que se prepara el altar y el sacerdote echa un poquitín de agua en el cáliz, dice: el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir con nosotros nuestra condición humana. Fijaos qué bonito. Porque del costado de Cristo en la cruz brotó sangre y agua. El agua unida al vino sea el signo de nuestra participación
en la vida divina de aquel que ha querido compartir con nosotros nuestra condición humana. Dios quiso compartir nuestra condición humana para que nosotros podamos participar de su condición divina, de su vida divina. Entonces, de lo que se trata es de participar, hermanos, humana y divinamente de la vida de Cristo. Por esto nos hacemos una sola cosa con Él. Y así Cristo nos comunica su misma vida. Para que todas las cosas que nosotros vivimos, todas las cosas humanas, hasta las que pasan desapercibidas, sean transformadas por Cristo. ¿Por qué pensáis que Santa Teresa decía, entre los pucheros anda Dios? Porque hasta estar en el puchero puede ser un acto que Cristo transforma y nosotros nos unimos a Él. Lo más sencillo, lo más cotidiano. Toda la creación, dice San Pablo, gime con dolores de parto porque está llamada a participar en la gloria de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios y parte de la creación, también gemimos en nuestro interior, esperando la manifestación gloriosa de Dios. Por eso un cristiano vive expectante, anhelante, esperando que vuelva su Señor, que vuelva su amado. Y mientras esperamos este acontecimiento, vamos participando en la vida de Cristo, porque Cristo nos la comunica. Por eso es tan importante entender que el camino que hacemos juntos, el sínodo, no lo podemos entender y no se puede realizar sin una conciencia de que tenemos que participar de la vida de Cristo. Igual que no se puede entender si no es teniendo claro que lo que da sentido es la comunión con Cristo. Claro, yo entro en comunión con Cristo y en esa comunión Cristo me hace partícipe de su vida. Siempre que exponemos el Santísimo Sacramento, lo escribió Santo Tomás para el oficio del Corpus Christi, pero siempre que exponemos el Santísimo, antes de dar la bendición hacemos una oración que dice: oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. ¿Qué pensáis que significa experimentar constantemente en nosotros el fruto de la redención? No es posible que esto suceda si no estamos abiertos a participar en la vida de Cristo. Y entonces, la llamada a la santidad, que los santos nos encantan y les tenemos devoción, la llamada a la santidad se fundamenta en esto, en una llamada a participar de la vida de Cristo. Y por eso para nosotros tiene un sentido el sufrimiento, la cruz, el dolor, porque si Cristo ha caminado por el camino de la cruz, yo no voy a hacer otro camino que no sea ese. Sus heridas nos han curado, dice Isaías, dice el apóstol Pedro en su segunda carta también, para que podamos participar plenamente de la redención del Hijo de Dios. Entonces nuestra respuesta no puede ser otra, nuestra respuesta a la llamada a la santidad que Dios nos hace, nuestra respuesta no puede ser otra que vivir en gracia, vivir la vida de la gracia, ser movidos, dejarnos mover por la acción del Espíritu Santo en los sacramentos, en las cosas que vivimos, para que el Espíritu nos lleve, nos mueva a participar verdaderamente de la vida de Dios, a dar gloria a Dios con nuestra propia vida, porque a Dios se le da gloria, hermanos, con la vida. Decía San Ireneo de León, que el Papa le acaba de declarar doctor de la Iglesia. Ireneo de León decía: la gloria de Dios es el hombre que vive, pero el hombre que vive no cualquier vida, sino una vida de unión con el Señor, una vida en la que uno participa
de la vida divina que Dios nos va comunicando. Y esa vida el Señor nos la comunica de una forma particular y especial a través de la Eucaristía, porque es el momento en el que más nos unimos al Señor. Por eso tiene tanto sentido no solamente venir a misa y comulgar, sino tener momentos de adoración, noches de adoración, porque nos unimos a Cristo en la Eucaristía, en la que el Señor nos va transformando para poder actuar a través de nosotros. La vida de un santo siempre ha sido ser transformado para que Dios actúe a través de él. Es evidente. O sea, cuando uno se lee la vida de un santo, cuando uno conoce a un santo, lo que salta a la vista constantemente es que Dios a ese santo, que era un mindundi, lo ha transformado. Lo ha transformado. A uno que era un debilucho, un pobrecito, frágil, un pecador, que no valía nada, que era malo, lo ha transformado. Y lo ha transformado para actuar Dios a través de él. Porque, hermanos, ninguno nace santo. No se nace santo. San Pablo no fue siempre San Pablo. San Pablo era un soberbio, un orgulloso perseguidor de los cristianos hasta matarlos. ¿Y qué le pasó? Pues que Dios le transformó, que Cristo le transformó. Y una vez transformado empezó a actuar a través de él, porque le fue comunicando su misma vida. Cuando Jesús fue presentado en el templo, lo hemos celebrado hace poco, el día 2 de febrero, fueron María y José a presentarle al templo. El anciano Simeón le dijo: este va a ser signo de contradicción, luz para alumbrar a todos los pueblos. Pues nosotros, de la mano de José y de la mano de María, que escucharon estas palabras, les tenemos que pedir a ellos que nos ayuden con la fuerza de su Hijo Jesucristo, pan vivo que da vida, a que también nosotros seamos luz en medio del mundo. Luz en medio de las contradicciones, de las dificultades, de las pandemias, del mundo económico, social, político, y que seamos luz en medio del mundo, que somos portadores de la luz más poderosa que existe, que es el amor de Dios, para que el Señor pueda poner y mantener en paz todas las cosas que Él ha creado, que eso sucederá de forma definitiva cuando el Señor vuelva. Preguntas que nos podemos hacer para reflexionar sobre esto. ¿Participo cada día con más fervor y mejor participación en la Eucaristía? ¿Vivo mi adoración nocturna consciente de que el Señor está renovando todas las cosas desde este sacramento? ¿Doy gracias a Dios por la redención, el perdón de mis pecados, mi salvación, que actualizamos en cada misa, llevando a la misa lo que yo soy, lo que tengo, para poder hacerlo luego vida en mi propia vida? O sea, ¿cómo estamos participando de todo este misterio? Participación de lo que hablábamos para caminar juntos el sínodo. De la primera parte que os he hablado, la comunión, lo de caminar juntos, lo de entender que hacemos un camino juntos, lo vivimos con profundidad eucarística. Lo que nos une es que comemos un mismo pan, bebemos un mismo cáliz, tenemos un mismo Padre, se nos ha dado una misma fe, hemos recibido un mismo bautismo. Caminamos juntos con profundidad eucarística. Soy elemento de comunión. Fijaros, la comunión que yo recibo cada día en misa, yo soy después elemento de comunión con las personas con las que trato. O sea, nos lo tenemos que hacer notar. El primero, el que os habla. Llevamos la presencia de Cristo que recibimos, la llevamos a nuestros hermanos, caminando con ellos,
como Jesús con los de Emaús? Deberíamos dedicar más tiempo a hablar de las cosas de Dios. A veces parece que venimos a la iglesia y cuando salimos ya no hablamos de Dios. Y hablamos no sé de cuántas cosas. A mí me pasa, A mí me pasa. Bueno, es verdad que yo fuera de la iglesia hablo de Dios muchas veces, porque cuando no estoy con un grupo estoy con otro, cuando no confieso no sé quién, hablo con no sé cuál, entonces constantemente. Pero aparte de eso, en mí, por ejemplo, yo a veces me descubro que cada 2 por 3 estoy hablando con no sé quién de fútbol. Que no está mal hablar de fútbol, hablar de fútbol, y también será bueno hablar de política, porque hay que estar presentes en la vida pública, pero ¿no será que tendríamos que hablar más del Señor? Que tendríamos que hablar entre nosotros más del amor de Dios, que nos tendríamos que edificar más. Fijaros, en los domingos por la tarde ya al final de la tarde, ya casi cuando llega la noche, que es como uno de mis únicos momentos de descanso, yo suelo quedar con algún amigo sacerdote. Cenamos juntos, damos un paseo. No nos importa que nos den las tantas. ¿Y sabéis de qué hablamos? De cómo vivir mejor la palabra de Dios que hemos escuchado este domingo en misa. Y entonces nos decimos uno a otro: ¿tú qué has predicado hoy a tus feligreses? Y entonces nos intentamos ayudar, nos intentamos estimular, animar a vivir con deseo, con intensidad, con fe, las cosas que nosotros predicamos, porque los curas, cuando predicamos, para el primero para el que predicamos es para el cura primero, no tengáis ninguna duda de esto. El cura, yo por lo menos, para el primero para el que predico es para mí mismo, de cómo yo debo vivir las cosas. Entonces, me ayuda mucho que alguien se preocupe de nos ayudemos juntos a, cómo vivimos mejor la fe, cómo nos creemos la palabra de Dios. Claro, es que esto significa llevar la presencia de Cristo a los hermanos caminando con ellos. Bueno, pues hasta aquí. 45 minutos, os he resumido las 2 charlas, la de hoy y la del mes pasado. Bueno, ahora rezamos el rosario y después empezamos la celebración de la Eucaristía con las vísperas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.